Impulso al empleo en Castilla y León, que se encargará en los próximos 4 años de producir 5 nuevos vehículos híbridos de Renault. La compañía francesa cuenta en nuestra comunidad, directa o indirectamente, con cerca de 40.000 trabajadores. Es el contenido del plan industrial de Renault, el más ambicioso de la historia según la compañía y que va a contribuir a la recuperación económica del país. El rey y el presidente del gobierno han querido estar en la presentación, en la planta de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Esto va a permitir convertir a España en uno de los polos más importantes, en nuestro polo de electrificación. Este plan, que va a permitir poner las plantas españolas a pleno rendimiento, demuestra la firme apuesta del Grupo Renault con este país. Buenas noches, un acto en el que hemos podido ver juntos, pocas horas después de la moción fallida, a Pedro Sánchez y al presidente de la Junta de Castilla y León. Un encuentro frío en el que han mantenido las distancias, todavía dura la resaca y 24 horas después se habla del futuro de María Montero, la procuradora que dejó Ciudadanos. Jorge Francés. La exprocuradora de Ciudadanos, María Montero, sigue acaparando parte de las conversaciones el día después de la moción de censura. Su salida de Ciudadanos ha cambiado la mayoría del Parlamento Autonómico. PP y Ciudadanos ya no suman mayoría absoluta. Se quedan en los 40 procuradores, lo que les obligará a negociar apoyos para sacar adelante cualquier votación. Además, hoy hemos sabido que Ciudadanos consultó a los letrados de las Cortes si es posible que un procurador que abandona un grupo pueda volver a ese mismo grupo más adelante, y el reglamento no lo impide. El Gobierno se posiciona ante la polémica de las restricciones de los viajes. Es posible desplazarse de Madrid a París en avión, pero se penaliza, por ejemplo, ir en coche de Castilla y León a Asturias. Hasta 2 ministras se han referido hoy a este asunto. ¿Qué han dicho? Daniel de la Fuente. Pues la respuesta desde el Gobierno es que esto se hace por reciprocidad con el resto de países europeos. Asegura la ministra portavoz que se está tomando las mismas medidas, que se están aplicando las mismas reglas que el resto de países de nuestro entorno, que se están pidiendo pruebas PCR negativas a los viajeros que llegan y que una vez que entran en nuestras fronteras tienen que cumplir las mismas limitaciones, las mismas restricciones que el resto de ciudadanos. Por lo tanto, niega que haya incoherencias a la hora de aplicar esas restricciones, al contrario de lo que se decía ayer desde Bruselas. Estamos haciendo exactamente lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países. España está escrupulosamente siguiendo todas las recomendaciones comunitarias. Policía Nacional ha detenido aquí en Roales de Campos a un matrimonio que tenía a 3 trabajadores inmigrantes en condiciones de semiesclavitud. Los presuntos autores son los propietarios de esta explotación ganadera que podemos ver justo detrás de nosotros y ya habían sido sancionados en otras ocasiones por delitos similares. En cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas. Esta tarde ya hemos superado los 20 grados en muchas zonas. Mañana vamos a amanecer con menos frío que estos días. De hecho, a partir del jueves desaparecen las heladas y nos despertaremos en positivo. La plana mayor de Renault ha desembarcado esta mañana en nuestra comunidad para presentar su plan industrial en España. Un plan que garantiza cerca de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Castilla y León hasta el año 2025. Todo a través de la fabricación de 5 coches híbridos en las plantas de Valladolid y de Palencia. La próxima vez que el rey visite esta fábrica verá nuevos modelos. 3 vehículos para la factoría de Palencia que llegarán a partir del próximo año, 2 para la de Valladolid que empezarán a fabricarse en 2024 y una nueva familia de motores. Son productos electrificados, híbridos. Esto va a permitir convertir a España en uno de los polos más importantes, en nuestro polo de electrificación. Esto convertirá el centro de I+D+I de Valladolid en el líder del sector de ingeniería industrial. Trabajarán en temas relacionados con la electrificación, con la conectividad, las baterías, el hidrógeno y los servicios de movilidad. Es la apuesta de la marca francesa por las plantas de nuestro país. Y siempre lo digo, gracias a la competitividad de las plantas españolas. España es un país muy, muy clave para Renault. Y por eso no ha faltado un guiño a los empleados, que han sabido entender que esta apuesta significaba futuro.
Y ese futuro pasa porque dentro de 4 años el 35% del mercado en España serán vehículos eléctricos o híbridos enchufables. De este plan 2021-2024 ha hablado con el presidente de Renault España, nuestra compañera Estefanía Ureña, que lo ha entrevistado en el programa Valor Añadido, que pueden volver a ver en nuestra página web. José Vicente de los Mozos ha apuntado que esto no ha hecho más que empezar y que ya está pensando en el 2025. También ha hablado de la llegada de un modelo de Mitsubishi. Que aquí están los mimbres para preparar el futuro del automóvil. Y en Castilla y León es una referencia en nuestras fábricas para ir hacia adelante. Y este plan lo que muestra es una proyección para los próximos 5 o 10 años. En estos momentos pues estamos trabajando para decidir dónde serán las mejores fábricas para fabricar estos coches Mitsubishi, y si fuese uno de ellos en España, sería la primera vez que Mitsubishi fabricaría un coche en España. En ese acto la cortesía ha dejado en un segundo plano a la suspicacia. Alfonso Fernández Mañueco ha recibido a Pedro Sánchez, a quien ayer señaló como el muñidor de la frustrada moción de censura del PSOE en Castilla y León. Ha sido un saludo rápido y una breve conversación en el tiempo en el que ambos aguardaban la llegada de Felipe VI. El día después del fracaso de la moción de censura del PSOE en Castilla y León, las miradas se centran en cómo ha afectado este terremoto político a las mayorías en el Parlamento autonómico. El abandono de Ciudadanos de la procuradora María Montero obligará a buscar más apoyos al gobierno de coalición. Jorge Francés. Sí, la moción de censura ha tenido como efecto ese cambio en la mayoría parlamentaria aquí en las Cortes de Castilla y León. PP y Ciudadanos ya no suman mayoría absoluta, se quedan en los 40 procuradores, y esto sucede por la salida de María Montero del grupo Ciudadanos, que ya aparece en la web del Parlamento Autonómico como procuradora no adscrita. Además, hoy hemos sabido que Ciudadanos consultó a los letrados de las Cortes si es posible que un procurador que ha abandonado un grupo pueda volver más tarde a ese mismo grupo. Los letrados han contestado que el reglamento no lo impide, aunque el partido niega que esa vuelta pueda producirse. A pesar del fracaso de la moción de censura, Luis Tudanca se felicitaba porque... Bueno, oye, con Ciudadanos tenemos mayoría. Pues ya, tampoco. Ya que con la salida de Ciudadanos de la procuradora María Montero, ahora la suma de los socios de gobierno no alcanza la mayoría absoluta de 41 procuradores. PP y Ciudadanos ya solo suman 40, aunque se plantea una nueva posibilidad. Ciudadanos ha consultado a los letrados de las Cortes si una procuradora que salió de un grupo puede volver a integrarse en él. Esto es lo que dice el reglamento. Un procurador no puede irse a otro grupo, pero los letrados consideran que sí sería posible regresar al mismo. Una opción que Ciudadanos desmiente que haya propuesto a Montero y que tampoco sabemos si aceptaría la procuradora salmantina, que ya aparece como no adscrita en la web del Parlamento Autonómico. Mientras eso no suceda, la aprobación de leyes, PNLs o votaciones en comisiones ya no depende solo de los socios de gobierno, sino que necesitaría el apoyo o al menos una abstención de algún miembro del grupo mixto. Yo creo que ahora podemos ser mucho más relevantes. Te digo, siempre estamos abiertos al diálogo y yo creo que Ávila puede salir beneficiada. Tenemos la puerta abierta para buscar lo mejor, repito, para León, Zamora y Salamanca. Una situación que aumentaría el peso de UPL por Ávila y Vox en lo que resta de legislatura. El paso de María Montero de miembro del Grupo Ciudadanos a procuradora no adscrita implica cambios en sus condiciones. Según el reglamento de las Cortes, pierde su puesto en las comisiones y en todos aquellos órganos en los que participaba representando a Ciudadanos. La pérdida de estas funciones afectan también a nivel económico. María Montero era portavoz adjunta de la formación. Por su dedicación exclusiva recibía una retribución de 73.211 euros al año. Desarrollaba su labor en 8 comisiones, como presidenta de la Comisión de Investigación de los Planes de Medios y en la Comisión de Sanidad, vicepresidenta en la de Educación y del Estatuto, portavoz en la de Presidencia y también estaba presente en la de Cultura, Familia y Discapacidad. Ahora no intervendrá en ellas, aunque según el reglamento, como procurador no adscrito tendrá derecho a formar parte de una comisión. Deja de cobrar lo que hasta ahora y por ella, al igual que por asistir a los plenos, recibirá 220 euros por sesión, más la compensación por desplazamiento, y no recibirá ninguna cuantía extra al no pertenecer a ningún partido. También sus intervenciones serán menores. No repartirá sus minutos con el grupo mixto, ya que oficialmente queda fuera de él. Como procuradora independiente tendrá derecho a voto, pero aún no está claro que pueda tomar la palabra en los plenos. Deberá decidirlo la Mesa de las Cortes.
Desde Moncloa tratan de marcar distancias con los últimos sobresaltos políticos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dice que el Ejecutivo no tiene nada que ver con las mociones de censura en Castilla y León y la región de Murcia, aunque ha justificado el caso murciano. Sin embargo, ha eludido pronunciarse sobre el de nuestra comunidad. El Gobierno evidentemente no ha presentado y no presenta ninguna moción de censura. Le corresponde a las formaciones políticas determinar en cada momento cómo entienden que se encuentra la gobernabilidad de los diferentes territorios. Para el presidente del PP, en cambio, el culpable de las mociones de censura de Murcia y Castilla y León es Pedro Sánchez. Hoy ha reiterado que el Ejecutivo pretende reventar y socavar los gobiernos autonómicos liderados por los populares. Para Pablo Casado es una muestra de irresponsabilidad tremenda. Esa irresponsabilidad de derribar gobiernos, si se hace además en plena pandemia, es sencillamente inmoral. Afortunadamente ha sido como un boomerang. Ha lanzado una pieza para atacarnos y les ha dado en la cabeza al regresar. O como se dice en mi tierra, han ido a por lana y han salido trasquilados. Y mientras, la precampaña electoral no descansa en la Comunidad de Madrid. Su actual presidenta ha cargado hoy contra el candidato del PSOE, al que acusa de querer subir los impuestos. También Más Madrid se ha dirigido a Ángel Gabilondo para pedirle que no vete pactos con Pablo Iglesias. Es evidente que esa subida de impuestos está detrás de este proyecto, por mucho que diga ahora que no. Y de todas formas, quisiera ver a cuántos ministros de Podemos va a cesar Pedro Sánchez en estos días para demostrar que lo que dicen es cierto. Del todos menos Gabilondo al todos contra Gabilondo. Pero si soy un soso, pues muy bien. Ahora resulta que soy un verso suelto en Madrid. Nosotros vamos a sumar siempre con todos aquellos que quieran darle una alternativa al gobierno de la señora Ayuso y la señora Monasterio, que de eso no hay ninguna duda, que nos vamos a entender. Esta semana España ha recibido la remesa más generosa de dosis con el fin de paliar el retraso en la vacunación, que deja a nuestro país en un mal lugar. España se sitúa en el puesto 25 en cuanto a población vacunada, un 4% del total. En ese ranking, Israel es de largo la primera potencia, con más del 50% de la población ya vacunada. Pero otros países como Marruecos están en el octavo puesto, bastante por encima del nuestro. Mañana se retomará la vacunación de AstraZeneca en toda España y en Castilla y León lo hará de forma intensiva en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Se van a habilitar 10 lineales para poder vacunar de forma simultánea a 10 personas. Se han programado vacunaciones de forma ininterrumpida entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. Mañana será el turno para estudiantes en prácticas de diversas disciplinas sanitarias y también para docentes que tenían que haberse vacunado hace varios días, pero su vacunación quedó suspendida. En los próximos días también le llegará el turno a profesionales ya vacunados con edades de más de 55 años. El objetivo es llegar al domingo y poner al día el calendario de vacunación para que el lunes de la próxima semana se pueda empezar a dispensar ya la vacuna a población general, previsiblemente a menores de 65 años, aunque esta franja de edad está todavía por determinar. El Gobierno dice que tanto el presidente Pedro Sánchez como los ministros estarían encantados de poder vacunarse con AstraZeneca, si con ello contribuyen a dar mayor confianza a los ciudadanos. La ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, ha confirmado la absoluta disponibilidad si así lo deciden los expertos. Yo particularmente estaría encantada de poder vacunarme, pero hemos delegado esta cuestión al criterio de los expertos. Serán los técnicos, los expertos, quienes inviten al presidente del Gobierno, a sus ministros, a que sean ellos en primera persona, como han hecho otros presidentes, los que se sometan a la vacunación. Pero quiero decir ya nuestra absoluta disponibilidad. En Castilla y León se sigue temiendo por una posible cuarta ola, aunque los contagios hoy han bajado con respecto al martes pasado. Aquí lo pueden ver, se rozan casi los 200, 199, aunque son 40 menos que hace una semana. Esto sucede a las puertas de la Semana Santa y tal y como ocurrió previamente a la Navidad, las autoridades no se cansan de pedir cautela. Hace 3 meses, saliendo de la segunda ola, llegó la Navidad. Los datos de entonces eran peores y había menos restricciones. Se permitía viajar y reuniones de hasta 10 los días señalados. La consejera de Sanidad pedía cautela. Siempre la llamada es a la prudencia. Ahora, con la Semana Santa cerca y pese al cierre perimetral, los expertos lanzan el mismo mensaje.
Un llamamiento a la prudencia, por favor, porque esto todavía nos queda mucho camino por recorrer. El camino lo marcan las cifras y todavía ingresan muchas personas en los hospitales. Hay menos camas ocupadas en planta y también en las UCI. Y estas unidades han llegado ya al porcentaje del 25%, el que indica que las cosas van mejor. Todavía se suman unos 200 casos positivos diarios, aunque son muchos menos que en diciembre. La incidencia acumulada, la que indica cómo evoluciona la pandemia, también es mejor que entonces, aunque está cambiando. No es un gran incremento, pero es la primera vez que esto sucede en 7 semanas. Llevábamos 7 semanas bajando y ahora ha vuelto a subir la incidencia. Y eso mismo se repite en gran parte del país. A pocos días para las vacaciones, los contagios suben. Hoy España registra 5.500 contagios y 201 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia sigue subiendo y lleva así una semana. Aquí lo ven, hoy alcanza los 130 casos por cada 100.000 habitantes, a días de comenzar la Semana Santa. Se prohíben los actos que impliquen una aglomeración de personas, aunque sí cuentan con la venia aquellos actos religiosos que sigan unas pautas concretas. Deberán de realizarse en espacios acotados, como por ejemplo esta Plaza Mayor, y las imágenes de las cofradías deberán de permanecer de manera estática. Tampoco se podrá superar el tercio del aforo y, por supuesto, durante toda la semana aquellos actos devocionales como los tradicionales besapiés o besamanos tampoco estarán permitidos. A día de hoy aquí en Valladolid ya hay 3 corporaciones que en principio cuentan con el sí para poder celebrar sus cultos en la vía pública. Se trata de la Cofradía de Jesús Nazareno, las 7 Palabras y las Angustias. Eso es una barbaridad lo que están haciendo aquí en España. Un fastidio para la mayoría de los ciudadanos que pueda uno salir fuera o venir de fuera a nuestra nación y nosotros no podamos ir de una comunidad a otra. Vives un poco más nervioso porque no sabes si vas a poder viajar o no, si te tienes que hacer pues PCR. Es que tampoco se debe viajar en masa, ni al extranjero ni dentro. Son viajeros incrédulos de que mientras gente de fuera de España puede disfrutar del turismo, ellos no lo pueden aprovechar. Ayer la Unión Europea pidió coherencia al Gobierno de España. Hoy el Ejecutivo se ha escudado precisamente en que el resto de países de la Unión toman las mismas medidas. Daniel de la Fuente. Sí, María Jesús Montero defiende que si los españoles pueden viajar a otros países, también es lógico que los turistas europeos puedan entrar en nuestras fronteras. Y todo esto después del tirón de orejas que nuestro país recibía ayer desde la Unión Europea por lo que consideran incoherencias a la hora de aplicar esas restricciones. El Gobierno asegura que se están tomando medidas comunes con el resto de países europeos y mientras, como acaban de escuchar, los viajeros no salen de su asombro. Hasta la propia ministra de Turismo lo reconocía. Como digo, a veces difícil de entender. Porque resulta complicado comprender y sobre todo aceptar que mientras el turismo nacional está detenido, las fronteras están abiertas para uso y disfrute, a veces demasiado, del extranjero. Eso es una barbaridad lo que están haciendo aquí en España. Injusto. Por ejemplo, un alemán puede perfectamente viajar a Baleares sin ningún tipo de cuarentena, mientras que un madrileño no. No entiendo por qué la gente de fuera puede venir aquí y tú no puedes visitar a lo mejor a tu padre que está enfermo. Ese mismo madrileño no puede ir a las islas, pero tampoco, por ejemplo, a Segovia. Sin embargo, cualquier ciudadano español puede ir a cualquier ciudad europea sin ninguna restricción. Por lo que este madrileño a París sí puede ir si lo estima oportuno. No tendría ninguna limitación más allá de las que marque en este caso Francia de test PCR o test de antígenos o cuarentena en el caso de que pases más de una estancia determinada. Pero todavía hay un caso más esperpéntico. Resulta que el madrileño sí tiene una oportunidad de ir a Baleares, pero para ello tendrá que ir primero a una ciudad europea como Roma y ya desde ahí coger un avión a las islas. Cogías un vuelo, en este caso a Italia, donde había un precio asequible y de Italia volar a Baleares y a Canarias. Pese a ello, el Gobierno se escuda en el resto de países europeos. Estamos haciendo exactamente lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países. España está escrupulosamente siguiendo todas las recomendaciones comunitarias. Un rompecabezas difícil de encajar y eso que todavía no ha comenzado el periodo de Semana Santa.
En Castilla y León este curso hay 13 escuelas rurales que se mantienen abiertas con 3 alumnos, pero el próximo año 5 de ellas están en peligro si no llegan nuevas familias con hijos que estudien allí. El cierre de la escuela solo es un reflejo del envejecimiento de nuestros pueblos. Y redondito. Venga, tú solita. Las ventanas abiertas son el altavoz de la vida en esta pequeña escuela de Muñomer el Peco. Desde por la mañana se oye las voces de los niños y bueno, es mucha alegría. Pero ese regocijo se apagará dentro de 3 meses. Este año en junio se cierra, pues los 2 de sexto se van al instituto y la niña de 3 años sola no se queda, claro. En este pequeño pueblo de Ávila, con poco más de 100 habitantes, los últimos niños de la escuela de Muñomer convierten la plaza del pueblo en el patio de recreo. Siempre que hay escuela, pues es que hay juventud en el pueblo. Lejos queda la época de la escuela repleta con 30 niños. Los que terminan ahora primaria han crecido con la maestra, que lleva aquí 10 años. Por eso le duele que se cierren las puertas para siempre. Me da pena y además es que con estos niños llevo con ellos desde que tenían 3 años. En Vega de Infanzones, León, buscan compañeros para las 2 alumnas que quedan el próximo curso. Hemos estado hablando con las madres de los niños que van fuera, a ver si convencemos a alguna para que alguno se quede aquí. La matrícula está en marcha y la escuela ya tiene peticiones. Una familia con 5 hijos, en el que en principio de cara al curso que viene matricularían a 3. De esta forma, la escuela de Vega estará a salvo. El Banco de España rebaja al 6% su previsión de crecimiento para este 2021, 8 décimas menos que en su anterior estimación. El retraso en la llegada de los fondos europeos y los problemas con la vacunación están detrás de este empeoramiento de las previsiones. Para 2022, el Banco de España es más optimista y prevé crecer más de lo esperado, un 5%. 3 exsecretarios generales del Partido Popular niegan tajantemente haber recibido sobresueldos en dinero negro y haber conocido la existencia de la Caja B. Ha sido la línea común de las declaraciones de María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas en la Audiencia Nacional en el juicio contra Bárcenas por esa contabilidad con dinero negro. Luis Bárcenas lo señaló como el promotor del pago de sobresueldos con dinero negro a cargos del partido. El exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha negado tajantemente ese extremo y también haber sido receptor de ese dinero como figura en los papeles del extesorero popular. Jamás existió conocimiento de esa contabilidad que usted menciona en este momento, ni antes, ni durante, ni después. No se corresponden en lo que usted ha citado con nada que tenga que ver conmigo. Ha sido el único de los 3 exsecretarios generales citados este martes que ha testificado de forma presencial, aunque desde las videoconferencias no han cambiado las respuestas. Todas las cantidades que he recibido las he recibido vía transferencia y están declaradas en mi correspondiente IRPF. Eso es falso. No es que no lo recuerde, es que no lo recibí. Además de restar toda credibilidad a las anotaciones de Bárcenas, María Dolores de Cospedal recuerda que ya llevó al extesorero ante los tribunales por sus acusaciones. Yo interpuse una demanda por protección del derecho al honor que le he ganado a esta persona. Así, los 3 exsecretarios generales han rechazado conocer la presunta Caja B o beneficiarse de ella en sus declaraciones como testigos, en las que si se miente se comete un delito. En estas condiciones insalubres convivían 3 trabajadores de una finca ganadera en Roales de Campos, Valladolid. La Policía Nacional ha detenido a los propietarios de la finca. Tenían 3 sanciones previas por el mismo motivo y ahora han sido detenidos por un presunto delito de explotación laboral. Tenían a 3 ciudadanos extranjeros en condiciones de semiesclavitud. En esta nave que podemos ver justo detrás de nosotros malvivían 3 inmigrantes en condiciones deplorables. Trabajaban 18 horas al día de lunes a viernes cobrando apenas 600 euros. El matrimonio que regenta esta explotación ganadera fue detenido y ya tenía antecedentes por delitos similares. Vecinos del pueblo nos han confirmado que no es la primera vez que la policía tiene que acudir a la finca. Incluso nos han contado que hace poco ocurrió un suceso similar con 2 trabajadores que acudieron desde Andalucía. Según la policía, los trabajadores se encontraban en condiciones insalubres y no tenían ni agua ni calefacción. La Orden Religiosa de los Legionarios de Cristo ha reconocido 170 casos de abusos sexuales en todo el mundo, cometidos por 27 sacerdotes. En España fueron 6 los curas implicados. En el antiguo seminario de la Orden de Salamanca tuvieron lugar algunos de esos delitos.
El informe de los Legionarios de Cristo pide perdón por el daño causado y eleva a 170 los casos de abusos sexuales en el mundo cometidos por 27 sacerdotes. En España, 6 sacerdotes serían culpables de estos actos en un número indeterminado que podría superar la veintena de afectados. Todos los casos fueron anteriores a 2016 y el director territorial de los Legionarios en España, Javier Cereceda, cita expresamente a las víctimas del noviciado de Salamanca y de sus 2 seminarios menores. Aunque el comunicado de los Legionarios de Cristo no da más nombres de esos 6 sacerdotes, a excepción del de su fundador, Marcial Maciel, sí se sabe que algunos de los hechos que ocasionaron denuncia en el pasado se produjeron aquí, en este seminario mayor de Salamanca, entre otros contra Fernández Suárez, quien fuera su director durante 13 años. La Orden abandonó este solar de Salamanca en mayo de 2019, asegurando buscar más espacio en Madrid, aunque dejando atrás algunas denuncias por hechos ocurridos aquí. El último informe señala que la mayoría de esas 170 víctimas reconocidas en todo el mundo fueron chicos menores de 16 años. En 50 de los casos denunciados se ha iniciado lo que la congregación denomina un proceso de reparación terapéutico y económico con las víctimas a través de una entidad independiente. La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a 13 años de cárcel a un hombre por homicidio en grado de tentativa y abuso sexual a una prima suya. Los hechos ocurrieron en la localidad segoviana de Turégano en el año 2019. El juicio se celebró el pasado 9 de marzo y se pedían 30 años de cárcel para un acusado por intentar matar y violar a su prima. La sentencia dictada por esta audiencia provincial rebaja las pretensiones tanto de la Fiscalía como de la acusación particular. No habla de intento de asesinato, sino le juzga y le condena por un delito de homicidio con 7 años y medio de cárcel y otros 5 años y medio por un abuso sexual. En total son 13 años de pena de prisión. La sala ha rebajado esa petición inicial porque entienden que si hubo intención de matarla no se hubiese producido posteriormente el abuso sexual, sino una profanación del cadáver. El acusado reconoció en sede judicial estar enamorado de su prima y no sabe por qué actuó así. Y hay novedades en la investigación sobre el posible cambiazo de ataúdes en la funeraria El Salvador de Valladolid. Antes de incinerar los cadáveres, la empresa cambiaba presuntamente los ataúdes que habían comprado los familiares por otros más baratos. La policía ha analizado una veintena de dietarios de la compañía y ha llegado a la conclusión de que hubo actuación delictiva. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. El presidente del Colegio de Enfermería de Ávila y otros 5 de Castilla y León, los de Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, tendrán que declarar en los juzgados de Ávila el próximo 10 de mayo. Acuden como investigados por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y prevaricación. Es un nuevo capítulo dentro del enfrentamiento interno en el Consejo de Enfermería de la comunidad. Esa resolución, si la recurrimos... El consumo de sustancias estupefacientes se ha reducido de forma considerable en la cárcel de Burgos desde que una unidad canina se encarga de revisar todo lo que encuentra en el centro. Es un proyecto pionero en España que ya se ha exportado a provincias como Madrid, Sevilla o Huelva. Los perros son capaces de localizar hachís, marihuana, LSD o metanfetamina en el patio, en las celdas y objetos más pequeños como en los libros. Con la pandemia los permisos se han reducido y los vis a vis están prohibidos. La droga llega ahora por correspondencia en cartas o en paquetes que reciben los propios internos. Una nueva matanza sacude a Estados Unidos. Allí 10 personas han muerto en un tiroteo dentro de un supermercado de Colorado, a manos de un joven de 21 años. Uno de los testigos afirma que el hombre entró con un arma y sin mediar palabra disparó contra las personas que se encontraban en el establecimiento. Esto ocurre solo 6 días después de otro asesinato que dejó 8 muertos en 3 salones de belleza de la ciudad de Georgia. Es Pablo Iglesias que podría tener que dejar el gobierno antes de lo que quiere. La ley electoral de Madrid le obligaría a hacerlo antes del 31 de marzo y no el 14 de abril, como pretende. Mientras, cada aparición del vicepresidente segundo del gobierno adquiere tintes de acto preelectoral, como ha ocurrido esta tarde en el Senado, donde ha sido muy duro con Ciudadanos. Ha dejado su ministerio
señor Iglesias, para dedicarse a un único objetivo que nos tendrá que explicar. Y cuando han intentado ustedes rectificar, se ha visto que ustedes son una fuerza política en descomposición, plagada de tránsfugas, dispuestos a dejarse comprar. Señoría, yo lamento que su formación política vaya a desaparecer. El Consejo de Ministros ha aprobado las primeras medidas a las que irán destinados los fondos de recuperación europeos. Se trata de 100 millones de euros para obras de saneamiento y depuración de aguas residuales para municipios de menos de 5.000 habitantes y de otros 416 millones para proyectos de separación de residuos. Por cierto, que el Corte Inglés y los sindicatos han acordado la salida voluntaria de 3.300 empleados. Serán indemnizados con 33 días con límite de 24 mensualidades. Igualmente habrá primas de salida para los que se acojan de manera voluntaria. Castilla y León cuenta con la primera empresa de construcción industrializada. Está en Aranda de Duero. Su nombre es Walex y ha invertido 5 millones de euros para fabricar fachadas y estructuras de viviendas en un proceso industrial. Se va a inaugurar a principios de verano y dará empleo a 16 personas. Innovación, transformación digital y sostenibilidad en el sistema de construcción de viviendas son los tres grandes objetivos de las fábricas de construcción industrializada integral. La primera en España, Walex, se asentará en Aranda de Duero. Walex es un sistema de construcción industrializado que se va a hacer en fábrica y que conforma lo que sería la fachada y la estructura de los edificios. Para ello trabajarán con productos distintos, materiales mucho más versátiles que los tradicionales. Vamos a poder innovar mucho en el uso de materiales mucho más respetuosos con el medio ambiente, trabajar mucho el tema de eficiencia energética. Walex se inaugurará a finales de junio de la mano de las empresas Avintia y Cemex, una fábrica entendida como un laboratorio que se ubicará en las instalaciones del grupo Gerardo de la Calle. Hace un mes supimos de la búsqueda de una nueva localización que esta empresa pretendía realizar y nos pusimos manos a la obra para ofrecerles nuestro suelo y todas las sinergias con las que pueden contar en nuestras instalaciones. Confían en que Aranda se convierta en un escaparate nacional dentro de este sistema de construcción robotizada. Van a venir aquí los mayores promotores de España, van a venir los mejores arquitectos de España, van a venir inversores muy fuertes. La inversión del proyecto es superior a los 5 millones de euros. Pronto se abrirá un proceso de selección para contratar a 16 personas. Será la primera de las 3 sedes de Walex en España. Son ríos de lava que se han convertido en protagonistas para cientos de turistas y curiosos en Islandia. Allí un volcán situado en la capital entró en erupción el pasado viernes y pese a las prohibiciones de las autoridades se han visto desde avionetas y helicópteros turísticos hasta personas que caminan sin ningún temor, solo para sacarse una foto y sentir en primera persona el peligro de una erupción volcánica. Incluso hay quien se ha atrevido a hacerse un perrito caliente. Nosotros nos vamos, no se pierdan Cuestión de Prioridades a las 9:30 con José Luis Martín. Hoy entrevistará al alcalde de Ávila y al vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Y una hora después, los parques naturales. Adiós.